Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un texto clave de los inicios del cristianismo. Hablamos de la primera epístola a los tesalonicenses. La autoría, bueno, tradicionalmente se atribuye a Pablo, Silvano y Timoteo. Efectivamente, Tenemos delante una carta, una fuente epistolar del Nuevo Testamento, va dirigida a una comunidad cristiana muy temprana en Tesalónica. una ciudad importante, ¿no? Importantísima, un puerto clave en Macedonia, en la antigua Grecia, muy cosmopolita. Y nuestra misión hoy, pues, es desentrañar los mensajes principales de esta carta. Entender un poco qué pasaba en esa comunidad, qué desafíos tenían, qué instrucciones recibieron y, sobre todo, ver qué les movía y qué puede quizá llamarnos la atención hoy. Vale, pues vamos a analizarla en detalle. Me parece perfecto. Hay que decir que esta carta es probablemente una de las más antiguas que tenemos en el Nuevo Testamento, quizá escrita sobre el año 50-51 después de Cristo, muy temprana. Y el propósito general, como decías, era fortalecer, animar a esta comunidad recién formada, que además parece que sufría cierta oposición, y bueno, también abordar sus preguntas, sus inquietudes sobre la fe y cómo vivirla día a día. Muy bien, pues empecemos por el principio, capítulo 1. Después del saludo inicial, los autores dan gracias a Dios por ellos, por los tesalonicenses, y me llama la atención cómo lo expresan. No es una gratitud genérica. Recuerdan, cito, la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea que no son solo conceptos abstractos, fe, amor, esperanza, sino que son como acciones muy reales, ¿no? Has dado justo en el clavo. Esa tríada de fe, amor y esperanza se presenta aquí como el motor de su vida cristiana. Y como dices, no son virtudes pasivas, para nada, son activas. La fe obra, el amor trabaja. Y ojo, que la palabra griega implica esfuerzo, incluso fatiga. Y la esperanza sostiene, da aguante en medio de las dificultades. Y esto es fundamental, porque el propio texto dice que recibieron el mensaje a pesar de mucho sufrimiento. Claro. Su contexto no era fácil. Había oposición, problemas, pero abrazaron esa fe con una alegría que infunde el Espíritu Santo. Esa mezcla de persecución fuera y gozo dentro es, bueno, es muy potente. Y parece que eso tuvo impacto, ¿verdad? Porque dice que se convirtieron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, y que su fe se conocía por todas partes. El texto describe una conversión que suena radical. Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Imagino que eso de abandonar las prácticas religiosas de toda tu vida, de tu cultura, debió ser un volcó tremendo. Desde luego. Y encima, vivían esperando el retorno de Jesús, otra dimensión añadida. Sí, esa transformación es uno de los puntos más llamativos. Y esa espera del Hijo desde el cielo, lo que llamamos técnicamente la espera escatológica. Escatológica, o sea, la del fin de los tiempos, ¿no? Eso es, la expectación del regreso de Jesús. Era una creencia muy viva en esas primeras comunidades. Pensaban que podía ser inminente, de verdad. Y fíjate que se presenta a Jesús como el que nos libra del castigo venidero. Se vincula esa esperanza en el futuro con una protección decisiva. Vale, si avanzamos al capítulo 2, los autores cambian un poco el tono. Empiezan a recordar su visita, su tiempo allí. Hacen referencia a problemas que tuvieron antes, en Filipos, y admiten que predicar en Tesalónica también les supuso una gran lucha. Me pregunto, ¿esta insistencia en las dificultades era para crear un vínculo, como diciendo hemos sufrido juntos, o tenía otro propósito? Ya, es una buena pregunta. Yo creo que tiene un poco de las dos cosas. Mencionar las dificultades compartidas, claro, refuerza el vínculo emocional, sin duda, pero también creo que busca subrayar la autenticidad de su mensaje y de su compromiso. O sea, no fue una predicación fácil, ni superficial. Les costó. Y de hecho, ligado a esto, dedican bastante espacio a defender sus intenciones. Dicen, nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios. Ya. Niegan haber usado adulaciones o buscado beneficios personales como dinero u oñodes. Se esfuerzan mucho en diferenciarse, ¿no? De otros predicadores, quizá. En esta época había muchos filósofos y predicadores itinerantes dando vueltas. La reputación era clave. Querían dejar meridianamente claro que ellos no eran unos charlatanes más, que sus motivos eran puros. Y para ilustrar cómo fue su relación con la comunidad, usan unas metáforas familiares muy tiernas. Dicen que fueron como
una madre que amamanta y cuida a sus hijos, con afecto, con delicadeza. ¿Qué imagen más potente? Sí, y también como un padre a sus propios hijos, exhortando, animando a vivir de una manera digna de Dios. Combinan ternura y exigencia. Y esa cercanía familiar que describen contrasta bastante con cómo gestionaron su autoridad o su sustento, ¿no es así? Porque dicen que trabajaron día y noche para no serles una carga, o sea, que renunciaron a vivir de la comunidad. Efectivamente. Aunque como apóstoles de Cristo, dice el texto, podrían haberlo exigido. Un buen punto, sí. Muestra una ética de liderazgo muy particular. Ejercían autoridad espiritual, sí, pero evitaban la dependencia económica o digamos, la imposición por rango. Y sobre cómo la comunidad recibió su mensaje, el texto afirma algo realmente fuerte. Dice que la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Eso es fascinante. Lo es. Describe una dinámica interesante. La palabra la predican humanos, pero su recepción, su efecto transformador en la gente, se atribuye a una acción divina interna. Luego el texto traza un paralelismo un poco, duro. Compara el sufrimiento de los tesalonicenses con el de las iglesias en Judea. Afirma que ellos padecieron a manos de sus compatriotas lo mismo que aquellas iglesias padecieron a manos de los judíos. Y las palabras que siguen contra aquellos que, según el autor, mataron al Señor Jesús y a los profetas y se oponían a la misión entre los no judíos, son muy, muy fuertes. Sí, es un pasaje, el de los versículos 14 al 16, que es fundamental contextualizar con mucho cuidado. Refleja, sin duda, un momento de conflicto muy intenso, muy doloroso, entre el cristianismo que estaban haciendo y ciertos sectores del judaísmo del primer siglo. El lenguaje es polémico, es un lenguaje propio de esas tensiones históricas. Es crucial entender que estamos exponiendo la perspectiva del autor dentro de ese conflicto concreto. No estamos nosotros tomando partido en esas disputas antiguas. Se trata de comprender el texto en su contexto original, con todas sus aristas. Entendido. Después de esto, la carta expresa un deseo muy, muy fuerte de volver a verlos. Dicen que estaban separados en lo físico, pero no en lo espiritual, e intentaron volver varias veces, pero, cito, Satanás nos lo impidió. ¿Cómo interpretamos esto de Satanás? Literalmente, una fuerza maligna bloqueando viajes. A ver, dentro de la cosmovisión del autor sí, se entendía que existían fuerzas espirituales opuestas a la misión cristiana. Y estas fuerzas se personificaban en la figura de Satanás, el adversario. Más allá de si interpretamos los impedimentos de forma literal o simbólica, lo que transmite es la intensidad enorme de su deseo frustrado y la percepción de que había una oposición activa a su trabajo. El vínculo emocional es fortísimo. Les llegan a decir, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Tanto que, como no podían ir ellos, mandan a Timoteo desde Atenas, para afianzarlos y animarlos en la fe, dice, sobre todo ante las pruebas que estaban pasando. Les recuerdan que esas pruebas no eran una sorpresa, que estaban destinados para esto. Se nota una preocupación real, ¿no?, de que las dificultades les hicieran dudar, que el esfuerzo inicial hubiera sido en vano. Como una señal de que Dios les ha abandonado. Al contrario, se presenta casi como parte inherente, prevista, del camino cristiano en un entorno que podía ser hostil. La cuestión no era tanto evitar el sufrimiento, sino cómo permanecer firmes en medio de él. Pues parece que lo consiguieron, porque Timoteo vuelve con buenas noticias. Dice que la fe y el amor de los tesalonicenses seguían firmes, y que ellos también tenían muchas ganas de ver a los autores. La reacción de Pablo y los demás es de un alivio, casi físico. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Sí, se nota el alivio, y esta sección termina con una oración muy sentida. Piden a Dios que les facilite el regreso, sí, pero sobre todo, que haga crecer a la comunidad en amor entre ellos y hacia todos, y que los fortalezca por dentro para que sean hallados santos e intachables cuando Jesús vuelva. Vemos otra vez cómo se entrelaza la vida ética aquí y ahora con la esperanza del futuro. Y esto nos lleva directos al capítulo 4, donde el foco cambia claramente hacia instrucciones más prácticas. Después de todo esto, ¿cómo debían vivir en el día a día? La idea general es seguir progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Y se dan puntos muy concretos. Uno central es la santificación, o sea, vivir una vida apartada para Dios.
y esto incluía muy específicamente apartarse de la inmoralidad sexual. Dice que cada uno debía aprender a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Marcando una diferencia con las costumbres paganas, los malos deseos. Y también insiste en no perjudicar ni aprovecharse de otros creyentes en estos asuntos. Y ojo, que dice que rechazar esto es rechazar a Dios mismo. Claro, el énfasis en la ética sexual y el autodominio cobra mucho sentido si pensamos en el contraste con ciertas normas o prácticas del entorno grecorromano. Prácticas que desde la perspectiva del autor no honraban a Dios. Y es interesante que vincule esta llamada a la santidad con la presencia del Espíritu Santo que Dios les ha dado. Si miras el cuadro general, ves cómo estas instrucciones buscan forjar una identidad comunitaria distinta, una forma de vida que refleje su nueva lealtad. Luego habla del amor fraterno, la Filadelfia. Reconoce que ya lo practican bien, pero les anima a amarse aún más, a crecer en eso. Y casi seguido vienen unas indicaciones que suenan muy terrenales, ¿no? Procurar vivir tranquilos, ocuparse de sus propios asuntos y trabajar con sus manos. ¿Por qué este giro a lo cotidiano, justo aquí? Pues mira, parece que estas instrucciones tan prácticas tenían un doble propósito, según dice el propio texto un poco más adelante. Por un lado, buscaban que la comunidad se ganara el respeto de los de afuera, de los no creyentes, llevando una vida ordenada, trabajadora, responsable. Y por otro lado, aspiraban a la autosuficiencia económica, a no depender de nadie. Se valora mucho el trabajo honesto y una vida comunitaria estable, y esto a su vez podía ser un testimonio silencioso pero eficaz. Llegamos ahora a una parte que ha sido muy influyente, la verdad. Responde a una preocupación que tenían sobre los creyentes que ya habían muerto. La carta les dice que no deben entristecerse, como esos otros que no tienen esperanza. Y la base para esa tranquilidad es la fe en la resurrección de Jesús. El razonamiento es, si Jesús murió y resucitó, Dios también traerá con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Exacto. Y justo a continuación viene esa descripción tan gráfica, tan vívida de la venida del Señor, la parusía que decíamos antes, que significa presencia o llegada, refiriéndose a su retorno. El texto es muy claro. Los que estén vivos cuando eso ocurra no se adelantarán a los que ya han muerto. Describe una escena casi cósmica. El Señor desciende con señales de autoridad divina, voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Suena impactante. Mucho. Primero, dice, resucitan los muertos en Cristo. Y luego, los que estén vivos son arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Y el objetivo final, estar siempre con el Señor. Es una imagen poderosísima, casi cinematográfica, diría yo. Sin duda, es un lenguaje muy simbólico, muy visual. Está diseñado para infundir esperanza y consuelo, más que para dar un itinerario literal paso a paso, ¿entiendes? Quiere transmitir la certeza del reencuentro final con Cristo y con los seres queridos, y el triunfo definitivo sobre la muerte. Por eso, la conclusión inmediata es, anímense unos a otros con estas palabras. Pero claro, si ese regreso es tan central, la pregunta obvia es, ¿cuándo va a pasar? Y la respuesta en el capítulo 5 es, bastante directa. No necesitan saber tiempos y fechas. ¿Por qué? Porque el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De forma inesperada. Exacto. Sorprenderá a muchos, sobre todo a los que se sientan falsamente seguros, los que digan paz y seguridad. Y aquí marca un contraste fuerte. Los creyentes, argumenta el texto, no pertenecen a la oscuridad, sino que son hijos de la luz y del día. Por lo tanto, su actitud no debe ser de adormecimiento espiritual, de descuido, dormidos, ebrios, dice, sino de vigilancia, de sobriedad, mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Y para mantenerse así, recurre a otra imagen fuerte, la de la armadura espiritual, la coraza de la fe y del amor y el casco de la esperanza de salvación. Les recuerda que su destino no es el castigo, sino la salvación a través de Jesús. Que murió por ellos. Que murió por ellos, claro, para que vivan con Él, estuvieran vivos o ya muertos cuando Él volviera. Y, una vez más, la consecuencia práctica. Ánimo, edificación mutua. Ayudarse a mantenerse firmes. Entramos ya en la recta final de la carta, el último capítulo, el 5. Aquí encontramos una serie de exhortaciones muy concisas para la vida en comunidad. Pide respeto y aprecio por los líderes, los que trabajan y guían.
Sí, los que se fatigan entre vosotros, dice. Eso, exhorta a vivir en paz entre ellos y luego una cadena de acciones muy concretas, amonestar a los indisciplinados, los llama holgazanes o quizá mejor desordenados, animar a los que están decaídos, sostener a los débiles, ser pacientes con todos y un principio ético clave, no devolver mal por mal, buscar siempre el bien entre ellos y para con todos. Y justo ahí, en medio de estas instrucciones tan prácticas, encontramos esa famosa tríada que ha marcado tanto la espiritualidad cristiana. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Son mandatos? Bueno, asombrosamente radicales si te paras a pensarlo. Alegría siempre, oración sin cesar, gratitud en toda situación. Cuesta imaginarlo. Desde luego, invitan a pensar en una dependencia de Dios muy constante, muy profunda, más que en un simple esfuerzo humano de voluntad. Después vienen unas advertencias sobre la vida espiritual de la comunidad. Dice, no apaguen al espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Parece que había experiencias espirituales bastante vivas, ¿no? Pero también necesidad de criterio, de discernimiento. Así parece, sí. Estas frases sugieren una comunidad donde las manifestaciones del espíritu, como la profecía, eran valoradas, se les daba espacio, pero no se aceptaban sin más, a ciegas. Hay una tensión ahí, muy dinámica. Por un lado, apertura, no apaguen, no desprecien, pero por otro, discernimiento crítico, sométanlo todo a prueba. Había que evaluar los mensajes, las prácticas, ver si venían de Dios y edificaban. La carta ya se acerca al cierre. Hay una oración final pidiendo la santificación completa de los creyentes, menciona espíritu, alma y cuerpo, para que sean conservados irreprochables hasta la venida de Jesús. Y apela a la fidelidad de Dios, que es quien los llamó y quien cumplirá su propósito. Ya. Y las últimas líneas son muy personales. Piden que oren por ellos, que se saluden con un beso santo, que era un símbolo de comunión fraterna. Una costumbre de la época. Un encargo muy solemne de que la carta se lea a toda la comunidad, a todos los hermanos y hermanas, y la bendición final habitual, la de la gracia de Jesucristo. Bueno, pues hemos recorrido la carta entera. Si tuviéramos que, no sé, destilar la esencia, ¿con qué nos quedaríamos? Hemos visto una fe muy viva, muy activa, incluso frente a la adversidad, un énfasis enorme en la conducta ética, en cómo vivir como comunidad distinta, y una esperanza muy potente que lo orienta todo. Totalmente de acuerdo. Yo destacaría cómo la carta teje de forma muy hábil el consuelo y el ánimo con la corrección y la instrucción práctica. No separa la teología, quién es Jesús, qué ha hecho, qué volverá, de la vida diaria, cómo vivir, cómo tratarse unos a otros, cómo trabajar. Todo está fundamentado en la fe en Cristo y en esa expectativa de su regreso. Busca formar creyentes, íntegros, coherentes. Y quizá para dejar una reflexión final flotando, algo que el texto sugiere pero que da para darle vueltas, la carta insiste mucho, como hemos visto, en la responsabilidad aquí y ahora. Vivir tranquilos, ocuparse de lo propio, trabajar con las manos. Sí, en el presente. Pero a la vez mantiene una tensión altísima hacia un futuro que ven inminente y totalmente transformador, la venida del Señor como ladrón en la noche. Esto nos puede llevar a preguntarnos hoy, ¿cómo podemos equilibrar una perspectiva de futuro decisivo, sea cual sea nuestra interpretación personal de ese futuro, con la necesidad urgente de construir un presente que sea ético, que sea justo, que sea comprometido? Es una tensión interesante. Son dos miradas que compiten entre sí, o quizá pueden potenciarse mutuamente. ¿Cómo mantener viva la esperanza en algo que está por venir sin descuidar la tarea que tenemos entre manos, aquí y ahora? Bueno, pues ahí queda esa cuestión abierta para la reflexión. Ha sido un placer analizar juntos esta primera a los tesalonicenses. Igualmente. Un texto muy rico. Hasta la próxima.